Bien, entonces continuamos. Con nuestro tema y veremos las demás características que deben tener las políticas socioeconómicas y que ya sabemos exactamente dónde las debemos formular y en qué parte del plan, ¿no? Y en qué lugar ubicarlas dentro de la formulación del plan, cómo van las políticas y qué es lo que miran las políticas para ser formuladas, qué es lo que miran los objetivos generales para ser formulados, qué miran los objetivos específicos para ser eh, elaborados y lo mismo los programas y los proyectos. Entonces, decíamos que es fundamental también formular como una política el tener que mantener la autenticidad en las danzas, la cultura, la música y la artesanía. Es decir, tiene que surgir como una política. Porque un brazo operativo de la política es la ley. Entonces, si aquí nosotros tenemos la política, toda política, y no solamente turística, cualquier tipo de política gubernamental, política de educación, política de salud, política de caminos, etcétera, tiene dos brazos operativos. Uno es la ley, es decir, política sin ley no se cumple. Y la otra es la planificación. Acciones que la política establece que no están planificadas es un caos. Entonces, estas políticas en la formulación va a tener también un programa de legislación turística aplicada al plan de desarrollo. Y este programa de normas aplicadas al plan justamente darán el sustento legal a las políticas para que puedan ejecutarse. Porque si no, se puede elaborar un perfecto plan, muy bien elaborado, sus objetivos básicos muy bien formulados, su diagnóstico una maravilla, su formulación del plan muy bien. Pero si no hay leyes que los hagan cumplir, de nada sirve. Y en Bolivia tenemos un ejemplo muy palpable hace unos 15 años atrás, poco más, casi 20 años debe ser. El gobierno de ese entonces de Sánchez de Lozada pidió un préstamo al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, creo que eran por $5 millones, para elaborar planes y programas de turismo para Bolivia. Es decir, los trabajos hermosos. Por ejemplo, hay un plan de desarrollo turístico de Uyuni, con 5 proyectos a diseño final, que hay que costar por lo menos esos $500,000. Pero ha quedado en papel. Nunca se ha ejecutado aquello. Y hace unos 5 años vi una licitación en el sistema de contratación de servicios y bienes del Estado, que estaban publicitando
estaban licitando, perdón, un proyecto que se llamaba creación del Museo de Trenes en Uyuni. Sí, uno de los proyectos justamente de los españoles, porque quienes han elaborado esos estudios en Bolivia ha sido una consultora, se adjudicó el estudio, una consultora española que se llamaba LTH. Y que tenía también aquí consultoras nacionales, se adscribieron y fueron subcontratadas por este consultor español. Y los proyectos quedaron ahí, ¿no? Entonces, de nada sirve tener planes si no tienen una norma que cumpla. Porque si hay una ley, el gobierno, el nuevo gobierno que ingrese, o el nuevo gobernador o el nuevo alcalde, lo que quieran, la autoridad que ingrese, no hay que hacer. No, señor, un momentito, aquí dice la ley que hay que cumplir. Aquí la ley dice que se debe hacer esto. Y la ley no se discute, la ley se cumple. Usted no la cumple, le van a hacer un proceso legal por incumplimiento a deberes. Listo. Si dice que el 5% del presupuesto o del POA operativo del municipio, por ejemplo, de Tarata, debe ser destinado a la actividad turística de la población, y hay una ley municipal que sustente ese, el nuevo alcalde que venga va a decir, no, ese dinero hay que disponer para otro tipo de obras, actividades. No, señor, usted no puede. La ley dice eso. A no ser que se derogue la ley. Entonces, es fundamental siempre tener un cuerpo legal para el cumplimiento de el desarrollo que se quiera tener con el plan, para que se pueda ejecutar el plan. Otra política fundamental que no debemos olvidar es aplicar el concepto de zona de desarrollo turístico. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando ciertos espacios físicos, por las necesidades y las características biológicas de pisos ecológicos, etcétera, se las declara zonas de prioridad ambiental. En este caso pueden ser parques, pueden ser reservas, etcétera. Bajo esa misma característica, hay que crear y aplicar el concepto de zonas de desarrollo turístico que están amparados por una norma. Entonces se puede declarar, por ejemplo, zona de desarrollo turístico al área urbana del municipio de Tarata. Política. Ahora esa política va a tener una ley. Entonces, en ese paquete de programas de leyes que va a tener el plan, se esbozará pues, un proyecto de ley municipal que establezca de que se debe incorporar un presupuesto anual dentro del POA, del Plan Operativo Anual, y dentro del PDTI, Plan de Desarrollo Territorial Municipal, ¿no? La importancia de la actividad turística y que se debe disponer del 3% del presupuesto general del municipio y de los POAs anuales para el desarrollo de la actividad turística y la creación y puesta en marcha de la zona de desarrollo turístico. Entonces, con eso ya nadie llega a discutir. Otro elemento fundamental, mi Dios, otro elemento fundamental es permitir el fácil acceso económico a los atractivos a los lugareños. Y eso tiene que ser una política. Por ejemplo, en Cuba, los turistas no tienen acceso a los atractivos turísticos que están, en este caso, solamente determinados para los turistas extranjeros. Humanamente imposible. No pueden ingresar por ley. Además, no tienen plata. Entonces, tiene que haber una política que permita el fácil y económico acceso a los atractivos. Otro ejemplo, Machu Picchu. Machu Picchu, el ingreso a las ruinas, creo que son por persona, por turista extranjero, $65. Y aparte hay que pagar el tren, porque el tren es una línea, es decir, los propietarios del tren que salen desde el Cusco hasta Machu Picchu,
son, si no me equivoco, la empresa es británica, es inglesa. Y hay que pagar otros $60, $80, depende, clase primera, clase segunda, porque hay vidrios panorámicos. Hay vagones que hasta en el techo tienen vidrio para poder ver el paisaje. Los extranjeros pagan eso. En cambio, los peruanos como nacionales no. El tren pagan $5 y el ingreso a las ruinas $5. Entonces, es de fácil acceso. Eso también permite de que los lugareños tengan acceso a a las instalaciones turísticas. En algunos países, no digo en todos, en algunos países hay precios preferenciales. Por ejemplo, habitaciones para turistas extranjeros, $50 la noche. Para huéspedes locales, $20. Antes, en Bolivia se manejaba eso, más o menos el año 1980, hasta el año 90, 85, 90, cuando existía, no había viceministerio de turismo. Hace 30 años atrás era el Instituto Boliviano de Turismo. Entonces ellos marcaban tarifas diferenciadas para turistas extranjeros y turistas nacionales en los hoteles, en las tarifas hoteleras, por ejemplo. Para que así los nacionales puedan tener también acceso a aquello y no solamente los turistas, porque eso crea siempre, es decir, susceptibilidades, detrimento por parte de la población local. Ah, ellos son pues turistas, ellos tienen plata, ellos son ricos, nosotros somos pobres, no nos permiten el ingreso, nosotros tenemos que pagar lo mismo que paga un gringo, si los gringos ganan en su país un montón y aquí todo es barato. Entonces, crea siempre esa tensión, ¿no? Y para evitar justamente esos problemas socioeconómicos, el acceso tiene que ser fácil. Lo mismo, por ejemplo, en los museos. La Casa de la Moneda, por ejemplo, está diferenciado el precio. Turistas extranjeros tienen un precio. Turistas nacionales tienen otro precio. Estudiantes tienen un precio más bajo. Otra política turística fundamental es la de crear incentivos a la inversión turística. Es decir, sabemos que la inversión de los prestadores de servicios turísticos son principal, casi en su totalidad, no todos, pero casi en su totalidad, es empresa privada. Entonces, siendo así, hay que crear incentivos a la inversión turística como política. Y esta debería ser una política nacional. Hay una política nacional sobre incentivos a la inversión turística en Bolivia. Y establece, ustedes han debido escuchar hablar, y seguramente que a sus papás, a sus parientes, sobre el crédito de vivienda social, ¿verdad? Magali, ¿ha escuchado hablar? Sí, Lice. Entonces, el crédito de vivienda social se caracteriza por tener un interés bajo. Creo que si no me equivoco era hasta 5.8% anual de interés. Pero tenía sus restricciones, es decir, solamente podían acceder a ese crédito personas que no tengan bien inmuebles, que no tengan casa a su nombre, porque no es de interés social. Entonces eran para personas que tenían trabajo estable o podían justificar sus ingresos, pagar la deuda, pero no tener bien inmueble, es decir, una casa, y para eso pedían siempre una información rápida en derechos reales de no posesión de bien inmueble. Entonces uno decía, yo no tengo bien inmueble, no tengo casa. Y puedo acceder, entonces tengo ingresos que me permiten pagar la deuda. Y muchos de los profesionales jóvenes en nuestro país han ingresado bajo esas características o con esa modalidad a poder comprarse un terrenito, poderse comprar un departamento, etcétera, con el crédito social. Bajo esas mismas características, todavía existe en Bolivia el crédito de fomento al desarrollo turístico. Por ley está establecido. Y a pesar de que el dinero es de los bancos. Entonces, dentro de la cartera del banco, es decir, todo ese dinero que tiene,
Una partecita tiene que estar destinado a vivienda social y otra partecita también tiene que estar destinado a turismo. En Quillacollo se han aperturado 2 hostales con crédito de vivienda, crédito de fomento al turismo. En La Paz, lo mismo. En algunas otras provincias, creo que en Camire hay otro también, hay varios. Entonces, en este caso, se está creando como incentivos a la inversión turística. Esos inversionistas van a pagar el 5.8% anual de intereses. Y además les van a dar, creo que les dan un año después de que inauguran el establecimiento, 6 meses después de la inauguración del establecimiento, sea restaurante turístico, sea hotel, alojamiento, hostal o una, puede ser cualquier infraestructura turística, ¿no? Les dan un periodo de gracia de 6 meses. Y el periodo de gracia significa que esa gracia hay que evaluar si significa que no pagan ni interés ni capital los primeros 6 meses. Porque se asume de que en 6 meses, terminada la obra, concluido ya el hotel, no va a empezar a generar ese ratito pues ya ingresos hasta que se haga la campaña de promoción, de publicidad, etcétera. Entonces les dan 6 meses para que ya pueda pagar sus deudas a capital, a interés, ¿no? Entonces son incentivos a la inversión turística. Crear fuertes vínculos entre el turismo y otras actividades económicas, como política. Es decir, significa que tienen que formularse una política que no sea muy, es decir, una política unitaria, sino que más bien la política turística debe crear y fomentar, ¿no? Fuertes vínculos entre otros sectores o actividades. Por ejemplo, la agricultura. Entonces, para poder realizar el agroturismo. Fomentar el agroturismo. La agricultura para hacer también, asimismo, la actividad turística. Luego, vincular, por ejemplo, con el transporte. Y algo, como política y apoyada, por ejemplo, en normas, todos aquellos transportistas que pretenden, que quieran cambiar sus vehículos porque están demasiado viejos, obsoletos, pero se mantengan, es decir, las características de vidrios panorámicos, micrófono incorporado, etcétera, que a su vez puedan trasladar a turistas de un lugar a otro, por ejemplo, del cercado a las provincias, tendrán un crédito fiscal también como fomento al turismo, ¿no? Entonces hay que crear vínculos entre diferentes actividades que estén unidas o colateralmente están conexas, están unidas al turismo. Otra política, mediante el marketing, lograr que turistas aprecien los atractivos y tradiciones. Lo que decíamos, ¿no? Aquí es fundamental la parte de los códigos de ética. Y además, estos códigos de ética deben ser difundidos dentro del marketing turístico. Por ejemplo, estos códigos de ética, decíamos, estos códigos de ética pueden ingresar o formar parte de la publicidad turística. Entonces, una política, difundir la publicidad turística haciendo hincapié en apreciar los atractivos y las tradiciones culturales que tiene el destino turístico. Entonces, si eso dice la política,
Va a tener que haber un objetivo específico, un objetivo general o un objetivo específico que mire la política. Y habiendo un objetivo específico, van a tener que haber un programa o un proyecto justamente de publicidad turística o de macro marketing turístico, porque hay dos tipos de marketing, ¿no? En el turismo, el macro marketing y el micro marketing. Y luego tenemos el marketing integrado, que se integra el macro y se integra el micro. El macro marketing tiene, resumiendo, tiene como finalidad posicionamiento de la imagen positiva del país como destino turístico. O puede ser del departamento, si es, por ejemplo, el marketing departamental de Cochabamba. O si el marketing es municipal. Entonces, un macro marketing sería posicionar como imagen el destino turístico Tarata. El micromarketing es el que realiza la empresa prestadora de servicios turísticos. ¿Cuál es el fin del micromarketing? La venta del producto turístico. Los hoteleros venderán sus habitaciones, sus salones. El operador de turismo receptivo venderá sus actividades turísticas. El restaurante turístico venderá pues su comida. Pero ambos tienen que fusionarse. Y esa fusión nosotros llamamos el el marketing integrado. ¿Preguntas? No, Lice. Magali, No, Lice, todo claro. Selena, No, Lice, todo claro. Wendy, ¿la escuchamos, No, Lice, Selena? todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Otra política turística que se debe formular dentro del plan es esta. Es decir, educar a lugareños sobre beneficios y problemas del turismo. Y esto se ha visto mucho en Bolivia, en el sentido en que se han elaborado muchos proyectos sueltos en ciertos lugares, espacios físicos, y a los lugareños siempre les han dicho, te vas a dedicar al turismo, vas a vivir del turismo. Entonces, les han hecho crear y tener expectativas muy grandes para que puedan, los consultores, para que puedan tener acceso a la información in situ, ¿no? En el lugar. Pero muchas veces el proyecto ha quedado en proyecto, han entregado los proyectistas el proyecto, sea para la cooperación internacional, sea para el gobierno, para la gobernación, sea para el municipio, etcétera, pero se ha quedado en papeles, en proyecto. Y los campesinos, y en este caso los beneficiarios de la actividad que están en el área rural, han tenido expectativas, nos han dicho que hemos dado la información para que hagamos aquí una actividad turística que nos vamos a beneficiar, y nunca se han beneficiado porque ni siquiera se llegó a ejecutar el proyecto, ¿no? O en los casos en que el proyecto se ejecuta, ellos han pensado de que a los 3 meses toda la población iba a tener ya un sueldo, y no es así. Entonces hay que ser muy reales sobre la problemática que tiene el turismo. Los beneficios económicos al turismo no llegan de un día para otro. Llegan muy lentos. Es poco a poco. Y no toda la población se beneficia, sino aquellos que van a ser prestadores turísticos o, siendo los prestadores empresa privada, van a crear fuentes laborales. Todos pensaban, ¿no? De que, aquí va a haber turismo, va a haber esto, todo, hacían ya sus fiestas, sus cosas, sus chayas, todo. Pero no es así. No es toda la población que se va a beneficiar. Directamente serán algunos, indirectamente serán otros tantos. Por ejemplo, de manera directa, uno de los miembros de la familia, uno de los muchachos, ya trabaja como garzón en un restaurante. Ya, directamente él se está beneficiando con el sueldo. Indirectamente se va a beneficiar su familia, porque con eso va a dar de comer a su familia. Y al dar de comer a su familia tiene que comprar productos alimenticios.
¿De dónde va a comprar las verduras? De la casera de la esquina del mercado, del pueblo. Allá, entonces también la verdulera del mercado se está beneficiando porque el muchacho este está comprando con su sueldo, una parte de su sueldo está destinando para comprar verduras. ¿No? Ese es el efecto multiplicador del gasto turístico. Nosotros le vamos desde el punto de vista económico. Hay beneficiarios directos, que en este caso son los prestadores de servicios turísticos. Ellos directamente se benefician de ese gasto turístico. En ese caso pueden ser el transporte, el alojamiento, la alimentación, la recreación, las agencias de viajes, etc. Que directamente ellos reciben el dinero de los turistas. Indirectamente están creando las fuentes laborales. Como decimos el caso del garzón. Ya, el garzón directamente se está beneficiando. Indirectamente se está beneficiando su familia. Indirectamente se va a beneficiar con un pedacito, con un poquito de ese sueldo, la señora que vende verdura en el mercado. O el otro señor que vende carne en el mercado. ¿No? Entonces, ese es el efecto multiplicador en cascada del gasto turístico. Organizar el turismo, decíamos, para que tengan acceso los lugareños. Es lo mismo que, o muy similar a esto, ¿no? Entre esto y esto. Y decíamos un elemento fundamental, pero re fundamental, es este. Vamos a cambiar de color. A ver. Lograr buen relacionamiento entre turistas versus lugareños. Es decir, eso tiene que surgir como una política turística. Y hay que buscar los medios que permitan y que propicien justamente este relacionamiento. Otro elemento fundamental es formar personal local para trabajar en todos los niveles de las empresas turísticas, como política. Entonces, como la política establece eso en el plan, tiene que haber un objetivo general, objetivo específico que diga capacitar a la mayor parte posible de la población lugareña joven en el campo del turismo, en el campo de la prestación de servicios turísticos. Entonces, como dice ese objetivo específico aquello, de ese objetivo específico van a hacer un programa. Y ese programa va a ser programa de capacitación turística. Ese programa va a tener proyectos. Un proyecto será capacitación hotelera. Ese proyecto de capacitación hotelera puede tener subproyectos. Uno será su proyecto para garzones, su proyecto para mucamas, su proyecto para bantanders, un subproyecto para administradores hoteleros. Otro subprograma acá tendrá que ser su programa en capacitación o formación turística. Formar guías locales de turismo. Formar animadores turísticos. Entonces, va a estar esto, lógicamente, sustentado por la norma. Otra política fundamental es que se debe aplicar estrictos controles sobre drogas, criminalidad y prostitución. Es decir, como política, y al ser política, esta política hemos dicho, las políticas para que se cumplan tienen que tener leyes, sean leyes departamentales, leyes municipales, etc. Porque si no hay control, es bien difícil. En este caso, con la parte de las drogas, las controladas.
Y más aún si tenemos mucho turista mochilero, ¿no? Que tal vez quieran consumir marihuana, cocaína, etcétera. Entonces va a traer problemas. Y también la criminalidad. Tal vez son sectores donde hay bastantes turistas, entonces los malhechores van a querer aprovechar para asaltar a los turistas, quitarles sus celulares, sus cámaras fotográficas, sus billeteras, etc. Entonces tiene que haber un control y tiene que ser eso en base a una política, a la política turística, y esta política turística va a tener una norma que vaya a regular aquello. Y finalmente, como política, también tenemos crear programas socioculturales, ¿no? Crear programas socioculturales para manejo del lugar recién creado. Por ejemplo, si en este caso decidimos crear un Lumière en Tarata, y Lumière es una actividad turística que se desarrolla utilizando dos elementos, hasta tres elementos fundamentales. Uno es luz, otro es sonido, y esto se llama el Lumière. Es un término francés. Lumière. Lumière. Luz, porque hay que poner luz a todos los monumentos. Ustedes han visto cómo está la catedral de la plaza principal de Cochabamba, con esos reflectores que se ponen en el piso, que se ponen en las esquinas, etc. Igual, lo mismo. Si esta, por ejemplo, es la plaza principal de Tarata, y aquí tenemos las edificaciones antiguas, esas edificaciones tienen que ser restauradas. Y si algunas no llegan a ser restauradas, pues ni qué hacer, entonces así medias deterioradas, hay que ponerle luces, reflectores, porque ver en este caso los monumentos, las infraestructuras, las construcciones con esas luces es otra cosa. Y ponerle sonido, es decir, en la plaza se pueden poner en las cuatro esquinas bafles. ¿Para qué los bafles? Porque se va a hacer un rescate cultural. Entonces, pongamos de que viernes en la noche va a funcionar, sábado, todo el sábado y el domingo en la noche más. 3 días va a ser su temporada alta de Lumière. Entonces, en el día no necesitamos poner las luces porque no se justifica. En la noche sí, pero el sonido sí. Y aquí se puede poner música colonial. Música colonial. Se puede disfrazar a los habitantes, algunos de los habitantes, con las vestimentas típicas de la época de la colonia, porque el pueblo de Tarata es colonial. Con vestimenta de los hijos de los españoles, que llamaban criollos, y también de la gente del pueblo. Las mujeres de la época de la colonia, de la época colonial, con miriñaquis, los hombres con sus levitas, como hacen la representación de la toma de la plaza para el 14 de septiembre. Igual. Y otros vestirlos con la vestimenta de los campesinos de la edad de la época colonial. Inclusive se puede, y ahí está la generación de recursos económicos. Aquí, por ejemplo, se puede abrir un bar, lo que llamaban en la época de la colonia, una fonda, donde se van a vender bebidas de la época de la colonia, donde va a haber tal vez una persona que esté tocando un piano antiguo. Se puede ofrecer
una visita y lógicamente que hay que hacer adaptaciones, ¿no? Por las calles aledañas a la plaza, hacer todo un circuito para que se puedan hacer recorrido a 3 o 4 lugares. Aquí está el convento franciscano, y hacer un recorrido en carruajes, como eran los carruajes en la época de la colonia. Después se pueden vender tienda de venta de artesanías coloniales, venta de cerámica, venta de souvenirs, gorras, poleras, tazas, todo que diga Lumière Tarata, Tarata ciudad colonial. Entonces, es un negocio magnífico, pero esta tiene que ser una iniciativa municipal. ¿Preguntas? No, licenciado. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Luego, licenciado.